contigo, no es la primera vez que nos encontramos para hablar de diferentes temas, así que más bien en todo caso te agradezco esta bienvenida que me haces al país con esta entrevista. Gracias, Nardi. La gente ubica a Nardi Suso como la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción entre el 2009 y el 2015. Fue un momento también donde se hizo historia al crear todo un ministerio para este tema. Así es, fue la voluntad del presidente Evo Morales de crear este ministerio, un ministerio además con dos patas, como decíamos nosotros. Una, la de transparentar la gestión pública, la de profundizar sobre todo lo que significa la transparencia, el acceso a la información pública, todo lo que es la prevención, pero también estaba el otro lado, que era buscar la sanción al corrupto, buscar la sanción a las personas que habrían cometido hechos de corrupción. Fue un trabajo muy intenso, muy intenso. Primero fui viceministra desde el 2006 hasta el 2009, que se creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, y luego pues me tocó ser la ministra hasta el momento en que el 2015, el 22 de enero, tuve que dejar este ministerio. Y realmente fue una experiencia para mí muy importante, porque primera cosa, había una política en transparencia y lucha contra la corrupción. Organizamos todo este ministerio, un ministerio de reciente creación y un ministerio que llamaba la atención a propios y extraños, ¿no? Sobre todo en el exterior. Yo recuerdo mucho cuando iba a las reuniones de la ONU-DC en Viena, todos se sorprendían de que tuviéramos un ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. Pero por supuesto era también una de las políticas más fuertes que tenía el presidente Evo Morales, y creo que, bueno, continúa aún en el viceministerio de Transparencia a cargo ya del ministro de Justicia en este momento. ¿Lamentaste que ya no sea ministerio y que sea ahora viceministerio? Sí, por supuesto, fue un ministerio que costó mucho organizar, sobre todo formar equipos y también hacer que el servidor público que estaba en ese momento en el ministerio asuma ese rol. Fue muy difícil. Hubo un equipo maravilloso que me acompañó en el ministerio, un equipo de gente muy joven, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucha entrega. Recuerdo que trabajábamos sin horario, muchas veces desde muy temprano hasta muy tarde, 11, 12 de la noche, era como muy temprano irse a la casa porque había que analizar los documentos, la información que nos llegaba con mucho cuidado, con mucho detenimiento. En la lucha contra la corrupción, ahí entraban todos, tanto del gobierno como de afuera. ¿Cuánta era la presión? Bueno, yo realmente he contado con el apoyo del presidente Evo, un apoyo muy fuerte, del presidente y del vicepresidente. No hubiera sido posible. El presidente en ningún momento a mí me dijo, no, tú no puedes investigar este caso porque se trata de alguien del partido. No, todo lo contrario. Yo recuerdo mucho lo que él me dijo una vez: si tú no eres capaz de investigar a nuestra gente, ¿cómo vas a investigar a gente que no es nuestra? Entonces tienes que hacerlo con la mayor, por supuesto, objetividad posible. Y eso es lo que recibí yo como mandato del presidente, y eso es lo que traté de hacer siempre dentro del profesionalismo, ¿no? Ahora, la corrupción tiene tantos tentáculos, es peligroso luchar contra la corrupción, porque vienen amenazas, viene hasta una serie de persecución, afecta psicológicamente, uno se enferma. Estabas un tiempo hasta delicada de salud. Muy delicada, Jimena, la verdad. Además, esta lucha contra la corrupción no solo me afectó a mí en lo personal, afectó a toda mi familia, mis hijos, ¿no? Fundamentalmente, que para mí son realmente la razón de mi vida. Mis hijos se vieron muy afectados, han tenido incluso que salir del país. Son temas que la opinión pública no los conoce, son temas que mucha gente no los ha valorado, pero realmente fue una entrega muy, muy fuerte para mí, porque, bueno, tenía, por supuesto, muchas amenazas, mucha gente que también pensaba que uno lo hacía porque tomaba posición en uno u otra, de otra manera. La única posición que yo tomaba era la lucha contra la corrupción, el mandato que me había dado el presidente Evo.
¿Estás bien? ¿Ya recuperaste el buen estado de salud? Sí, bueno, poco a poco, ¿no? Eso siempre te deja secuelas y también ya los años pasan. Y mi trabajo, y fundamentalmente lo que yo he hecho toda mi vida, desde que he terminado la universidad, ha sido la defensa de los derechos humanos. Fui militante por muchos años de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. He estado siempre en temas que tenían mucho que ver con los derechos humanos. Hace un momento te escuchaba decir, por ejemplo, que va a estar un testigo del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada. Fui parte del comité impulsor del juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada, con el doctor Rogelio Maita, a quien por supuesto lo felicito por seguir llevando adelante este proceso. Me tocó muchas cosas en temas de derechos humanos. Fui también adjunta a la Defensoría del Pueblo con doña Ana María Romero Campero, que fue un honor trabajar con ella. Realmente para mí fue lo mejor, una etapa muy importante de mi vida. Esa es mi área y también creo que esa fue la razón por la cual el presidente me confió poder ser su embajadora ante Naciones Unidas, donde fundamentalmente teníamos que ver temas de derechos humanos. Precisamente, tenemos la imagen cuando Nardi Suxo recibe el nombramiento y todos los términos que corresponden ahí como embajadora representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Así era el título oficial, ¿no? El título oficial. Bueno, ahí tú recibes con el canciller en esa época, Choquehuanca. Había muchos temas por los que Bolivia estaba siendo reconocida a nivel mundial. Era el tema de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Eso es algo indudable. Así es. Por supuesto, Bolivia es un referente en todo lo que significan los derechos de los pueblos indígenas y esa es una de las razones también por las cuales la organización más importante de los campesinos, que es Vía Campesina, de la cual es fundador el presidente Evo Morales, solicita y pide que Bolivia tenga la presidencia del grupo de trabajo de los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en el área rural. Me tocó ejercer esta presidencia durante 2 años y 8 meses. Realmente fue muy gratificante. Aprendí muchísimo porque hemos elaborado toda una declaración de 27 artículos en la cual estamos pidiendo se reconozcan los derechos de los campesinos, fundamentalmente el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, el derecho a sus medios de producción, el derecho a la soberanía alimentaria. Bueno, estos derechos que ya en nuestra Constitución en Bolivia los tenemos reconocidos, pero que en otros países no están reconocidos. Y esa es la razón por la cual todavía están peleando los campesinos en el Consejo de Derechos Humanos para contar con esta declaración, que esperamos realmente sea aprobada por unanimidad. El tema de los campesinos en Bolivia ha sido más visible desde el 2006. En otras naciones, ¿cuáles son las experiencias que has podido destacar? Porque se mantienen esas grandes brechas, esas desigualdades, esas injusticias con la gente del campo. Sí, muchísimo. Yo quiero señalarte que, por ejemplo, hay un alto índice de campesinos que se suicidan porque no pueden cubrir las deudas que contraen para poder llevar adelante la producción en el campo. Entonces, eso, por ejemplo, en el país no sucede. Por otro lado, hay en muchos lugares del mundo que las mujeres no tienen derecho a la tierra. No pueden las mujeres acceder a un título de su tierra, lo cual tampoco sucede en nuestro país. Entonces, por supuesto, hay unas brechas realmente muy importantes. Y quien creyera, no puede pensar que en Europa todo es color de rosa, no es verdad. Los campesinos europeos son los que mayores desigualdades tienen en sus países. Tienen muchos problemas, cada vez se les va reduciendo mucho más el derecho a la propiedad de la tierra. Entonces, esa es la pelea constante de los campesinos a nivel mundial y ese es un tema que, por supuesto, nosotros como presidencia, como Bolivia tenía la presidencia del grupo de trabajo, hemos
hemos tratado de subsanar y hemos llevado adelante discusiones muy importantes en diferentes foros con este tema. En el tema de salud, por ejemplo, educación, ¿cómo están en el tema del campesinado? Especialmente en otras partes del mundo, porque aquí en Bolivia se notan los avances, hay un evidente avance en materia de educación, pero en salud, educación, comparando con las otras naciones. Bueno, sobre todo en países de Latinoamérica, en algunos casos los campesinos no acceden a la educación, no acceden al derecho a la salud. Hay muchos problemas en ese sentido. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Latinoamérica sobre todo, hay muchos dirigentes sindicales que han sido asesinados por reclamar estos derechos. Y ese es un tema que debiera llamarnos la atención a nosotros los bolivianos, porque en este caso somos el ejemplo del mundo entero en relación a la protección de los derechos de los campesinos. Y yo creo que todos además debiéramos comprometernos con esto, porque los campesinos y campesinas son los que nos llevan el alimento diario a nuestras mesas. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos campesinos y campesinas que están trabajando día a día en la tierra, en la producción, en traernos alimentos a la mesa? Entonces, ese es un tema que lo hemos trabajado muchísimo. Hemos ido a Colombia, hemos ido a otros países para poder concientizar sobre esta situación y también llamar la atención de los gobernantes sobre la situación de los campesinos y campesinas. Hay mucha desigualdad en ese sentido que felizmente nuestro país se ha ido superando. Pero también no olvidemos que antes del 2006 el campesino era visto como simplemente un voto, era simplemente visto como una persona que podía traerse su voto, pero nada más. No era considerado en muchos casos un sujeto de derechos. A partir del 2006, pero fundamentalmente a partir de la promulgación de nuestra Constitución Política del Estado, todos los derechos son reconocidos en favor de los campesinos y campesinas. Y ese es el ejemplo que toman campesinos del mundo para exigir sus derechos también en los diferentes estados. ¿Cómo está Bolivia ante los ojos de las Naciones Unidas, por ejemplo, con algunas denuncias que han llegado de algunos grupos, por ejemplo, de las personas con capacidades diferentes, algunos miembros de comunidades indígenas? ¿Cómo está la imagen de Bolivia ante las Naciones Unidas sobre estas denuncias que han ido llegando? Bueno, se presentan muchas denuncias, pueden presentarse denuncias, pero las denuncias deben ir fundamentadas, deben ir, por supuesto, acompañadas de un sinnúmero de documentación, claro, de prueba, pero también se pide la información al Estado. Y el Estado ha dado la información correspondiente en todos estos temas. Entonces, no es como a veces aquí se da la noticia, se ha presentado una denuncia y por lo tanto Bolivia está en la lista negra. No es, esa no es la realidad. Allí es todo un procedimiento que por supuesto se lo lleva adelante, sobre todo escuchando al Estado. En el caso, por ejemplo, de las personas con algún tipo de discapacidad, se ha presentado la denuncia, evidentemente, pero también el Estado, a través del Ministerio de Justicia, ha presentado toda la información y todo lo que se estaba haciendo en favor de este sector tan importante, y yo creo que, por supuesto, eso también ha sido valorado de parte del comité correspondiente. Entonces, yo quiero decir sinceramente, Jimena, que Bolivia es un referente en varios temas. El tema de mujeres, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Somos el segundo país con mayor cantidad de mujeres en la asamblea, en participación política, y creo que eso es importante y eso es lo que hay que seguir manteniendo. Yo pienso que, y tengo esta frase de que sin mujeres no hay cambio, sin mujeres no hay revolución, sin mujeres no se puede avanzar, y eso es algo que yo pienso que deben tomar en cuenta siempre. Has sido embajadora de Bolivia ante las Naciones Unidas hasta el 20 de febrero. Así es, hasta el 20 de febrero. El 20 de febrero he dejado las funciones a pedido del canciller, y bueno, estoy aquí otra vez ya tratando de nuevamente retomar mis actividades en lo que siempre sé hacer, en la parte académica.
espero volver a dar clases como lo he estado haciendo siempre y bueno, hacer también desde la sociedad civil lo que siempre he hecho, la defensa de los derechos humanos. ¿Hay alguna explicación que da el canciller? ¿Cómo es en temas de cancillería o de diplomacia cuando dejan algunas funciones o cuando hacen llamar? Bueno, a veces se cumple un cierto tiempo y pues por supuesto ya nos piden que dejemos la función y eso es lo que entiendo ha sucedido, no ha sucedido no hay ninguna otra razón. Nardi, yo pude revisar Construcción de Institucionalidad. Te felicito, es un texto que he escrito, Nardi, donde desnuda la lucha contra la corrupción y cómo este mal de la sociedad ha ido invadiendo diferentes estructuras del Estado. El tema de la lucha contra la corrupción es como que está en ti, como que con el libro yo realmente lo disfruté mucho porque vi mucho de ti y de esa tu tarea que hasta te llegó a enfermar. Muchas gracias, Ximena. En realidad es una parte del libro, es una parte muy pequeña de todo lo que se ha logrado, pero es verdad, cuando uno tiene... Yo tengo una formación sobre todo de familia, de actuar con ética, de actuar siempre con transparencia y eso es lo que he intentado siempre hacer en toda mi vida, no solo profesional, sino también en mi vida personal, porque para mí es el único legado que uno deja a los hijos, ¿verdad? Es lo que uno puede hacer, lo que uno hace y para mí eso es muy importante. Yo creo que además todo lo que se han llevado los exgobernantes en la corrupción ha impedido el desarrollo a Bolivia. Todo lo que se han adueñado ilícitamente, se han apropiado ilícitamente, ha impedido que las regiones puedan avanzar. Y eso es contra lo que siempre pienso yo que debemos luchar. No solo una persona, no solo una institución, sino todos los bolivianos y bolivianas. Te voy a mostrar un portal, el de los tiempos, es hace unos 2 meses. 53% de los bolivianos ve que lucha del gobierno contra la corrupción no es efectiva. Esto es un informe publicado por una ONG, la alemana Transparencia Internacional, que es la que he visto que tiene un trabajo muy serio. Es un informe titulado Las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe. ¿Qué te dice eso? ¿Cuánto crees que se ha avanzado? ¿O no estás con esa cifra? Mira, yo creo que yo tengo mis observaciones con Transparencia Internacional, porque Transparencia Internacional no es transparente. Eso te lo digo sinceramente, porque yo pedí por escrito a la organización de Transparencia Internacional, nos digan bajo qué parámetros hacen esta medición y cómo es que ellos reciben esta información, pero además queríamos saber quién financia esa organización para saber cuánta seriedad hay en Transparencia Internacional. Nunca recibí una respuesta, nunca. Nunca la tuve. Es más, yo recuerdo que nos llegó de casualidad unos cuestionarios que hacían los de Transparencia Internacional, que eran cuestionarios realmente sin ningún fundamento teórico, sin ningún fundamento de investigación, de una investigación seria. Por lo tanto, yo sinceramente desecho lo que diga Transparencia Internacional mientras no transparenten sus actividades en relación a cómo hacen esta medición. Porque un tema, por ejemplo, que llama mucho la atención, Transparencia Internacional nunca toma en cuenta, por ejemplo, lo que sucede en España, lo que sucede, y lo de España es realmente alarmante, o lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar y dices, ¿dónde está realmente el trabajo serio de esta organización? ¿Crees que se ha hecho mucho en la lucha contra la corrupción? Ximena, por supuesto que sí. Recordarás tú que nunca antes, por ejemplo, se hizo rendición pública de cuentas. Y hoy en día, yo recuerdo además que cuando empezamos nosotros con la rendición pública de cuentas, empezamos solo con 6 instituciones, un solo ministerio y 5 instituciones del Estado, pero no todos se sumaron inmediatamente. Costó mucho que todos se fueran sumando a la rendición pública de cuentas, pero hoy en día yo veo los periódicos y
y publican, hoy hará rendición pública de cuentas el Ministerio de Defensa, hoy hará rendición pública de cuentas, y tratan incluso de que vaya el mayor número de personas, prensa, etcétera. Eso es lo importante, son pasos importantes. Yo no puedo decir que ha desaparecido la corrupción, pero yo creo que sí se han dado pasos importantes en esta materia. Yo sé que es atribución privativa del presidente Evo Morales. Si se te convoca a trabajar en un ministerio, ¿estarás? Donde se me pida trabajar, pero como también lo he dicho, desde la sociedad civil yo seguiré trabajando por los derechos humanos, por los derechos de los niños, por los derechos de las mujeres. Hay mucho por hacer, hay mucho que hacer. Estos últimos días he estado escuchando todo el tema, por ejemplo, del sistema penitenciario. Es un tema que a mí me apasiona. Yo he trabajado muchos años en temas penitenciarios. El tema que ha sucedido con los niños en Palmasola, no solo es en Palmasola, es en todos los centros penitenciarios. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho más en estos temas, trabajar mucho más en lo que se refiere a seguridad ciudadana. Bueno, hay varios temas que también desde la sociedad civil se los puede trabajar. ¿Estás atenta entonces al llamado de lo que se tenga que dar, si es que se trata del Poder Ejecutivo también? Así es, Jimena. Yo soy una servidora para lo que se tenga que hacer, y siempre voy a tratar de hacerlo con mucho compromiso, con mucha entrega, como he hecho mi trabajo. Yo recuerdo, mis hijos me preguntaban el otro día, y mami, ¿no te arrepientes de todo lo que has hecho? Mira todo lo que hemos tenido que pasar. Claro. Y yo les dije, desde el fondo de mi corazón, les dije, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría. Muchas gracias, Nardi. Realmente mucha fuerza en ti. Ha sido un gusto volver a verte. Bienvenida al país. Y yo sé que tu trabajo está comprometido. Gracias, de verdad. No, a ti te agradezco mucho, Jimena, y te agradezco que me permitas, a través tuyo, saludar al pueblo boliviano, a todos y a todas, y decirles, aquí está la servidora para trabajar desde donde se me convoque. Nardi Suxo, ex embajadora de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, pero estoy segura que en el colectivo ciudadano está como la ex ministra de Lucha contra la Corrupción. Gracias. Gracias, Jimena. Vámonos a la pausa. Enseguida volvemos. Ricardo Calle, el sociólogo, ha estado como testigo en el juicio civil contra Sánchez de Lozada y está con nosotros para contarnos algunos detalles que no se conocen. Él nos los va a dar. En instantes vuelve la programación de TVU. Hola, soy Lorena Fernández y te invito a compartir un encuentro mágico con la mejor música de todos los tiempos. Grandes artistas, espectaculares conciertos, la magia y el encanto del rock en 790, todos los sábados, a partir de las 19 horas, por Televisión Universitaria. Te espero por Televisión Universitaria para compartir una noche maravillosa. La nueva televisión universitaria. La Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés informa que están abiertas las inscripciones para el curso prefacultativo primer periodo 2018. Bachilleres que deseen estudiar Ingeniería Geológica o Ingeniería Geográfica pueden inscribirse hasta el 30 de marzo para el curso prefacultativo en el 6º piso del edificio Hoy, Avenida 6 de agosto 2170. Informes al 244-2881 y 244-1983. Ella